Team Eden Podcast. Siempre listos. Muy buenas noches. Hoy en nuestro podcast Team Ed Siempre Listos nos encontramos el día de hoy para hablar de un tema en especial, que es fogata, fuegos y fogones, que para este podcast tendremos como invitado a la Patrulla de Orión. Para colocarnos en contexto, vamos con nuestro primer invitado, Juan Manuel Zapata, que nos va a contar qué es una fogata. Juan Manuel. Muy buenas noches. Bueno, desde mi experiencia y desde lo que yo sé, una fogata pues tiene varios usos. Podría ser desde calentarse hasta sobrevivir. Una fogata es esa cosa o eso que tú haces, que tú creas en un campamento o en algún momento en que lo quieras pasar bien con tus amigos. Como les contaba anteriormente, se puede utilizar para varias cosas, para cocinar, para hervir agua, para calentarse, etc. Excelente, Juan Manuel. Ahora, hagamos la otra pregunta. ¿Qué es un fogón? Y para eso va a haber nuestra segunda invitada, Laura Sofía Sánchez. Laura, cuéntanos, ¿qué es un fogón? Bueno, hola. El fogón es como ese pequeño objeto o mediano en el que se utiliza para cocinar o para calentarse. Y pues según las necesidades se le pueden dar varios usos. Listo. Podemos sacar como conclusión de fogones y fogata que ambos nos sirven para calentarnos, para realizar la comida, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podemos hacer para identificar esas diferencias entre un fogón y una fogata? Por eso entonces nuestro invitado Tomás Machado nos va a hacer ese paralelo entre una fogata y un fogón. Tomás Machado, cuéntanos. Bueno, en las fogatas lo que más representa es que tienen una forma exacta para poder calentar y más que todo utilizan todo ese combustible sin tener un punto exacto, ya sea en formas exactas que nos permitan calentar a todos los integrantes alrededor de la fogata o así. Mientras que los fogones, la idea es que todo su calor se concentre en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, ahí son pirámides que manejan el calor directamente para arriba y otras formas de las mismas fogatas. Excelente, Tomás. Y haciendo alusión a eso, a las pirámides y lo que hablabas, por ejemplo, de esas formas, sería muy bacano para contextualizar a la audiencia cómo es o qué tipos de fogones hay. Ese yo creo que nos ayudaría mucho pues para la parte práctica. Por eso nuestro invitado Sebastián Rivera, jefe de unidad de la Tropa Primera, nos contará los tipos de fogones que podemos emplear a la hora del campamento. Bueno, buenas noches para todos. Con el tema de los fogones hay que entender que su principal uso es que nos permitan generar calor para cocinar nuestros alimentos. Hay que tener en cuenta cuál es el tipo de comida que vamos a realizar y a partir de generar cuál es el fogón que más nos pueda servir. También hay que tener en cuenta cuánto tiempo vamos a permanecer en el sitio para comprender la magnitud del fogón que requerimos y también la cantidad de comida que vamos a cocinar. Estos tres elementos determinan qué tipo de fogón es el más recomendable. Los fogones que normalmente usamos son construidos o inicialmente a partir de una fogata que adecuamos a su alrededor unos elementos en los cuales podamos acomodar y ponernos las ollas o los sartenes o lo que vayamos a cocinar, las pailas, las parrillas, y que esta fogata se convierta en fogón en el momento en el que le damos ese uso a la fogata.
o a ese fuego. También existen infinidad de tipos de fogón. Hay unos que pueden ser subterráneos, es decir, que hacemos un hueco en la tierra y le entramos o le hacemos un túnel de ventilación para que pueda airear y podamos introducir la madera, que es el combustible del fogón. Podemos hacer en pirámide, en cruz, en consejo, hacer todos estos tipos de fogón para acomodar el fuego de forma tal que nos sirva y estemos más adecuados. Podemos hacer también un fogón elevado que para no dañar o quemar el suelo, poniendo primero una superficie de barro o poniendo un tronco o haciendo una construcción scout sobre esa que pongamos barro y algunos elementos como alguna lata o algo así que permita construir el fogón a partir de eso. También es importante tener en cuenta los fogones de supervivencia, que pueden ser el inicio del fogón o un fogón como tal, como su nombre lo dice, de supervivencia, cuando estamos de afán o cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar. Muchas gracias, Sebas. Pero entonces, teniendo en cuenta con la utilidad de la fogata, la utilidad de los fogones, cómo se hace, qué se debe hacer, hemos dicho varias veces que sirven para comer, para cocinar, para darnos calor, pero a la hora de la verdad, ¿qué riesgos podría traer un fogón o una fogata? Por eso, una de nuestras invitadas, que va a ser Juanita López, nos contará qué tipo de prevenciones tendremos que hacer al momento de realizar un fogón o una fogata. Hola, buenas noches. Específicamente para la fogata hay materiales que suelen ser recomendados para utilizarse, pero hay otros que es un rotundo no a la hora de ponerse en la estructura de una fogata, específicamente casos como el bambú, que si se calienta puede explotar. También algunos tipos de piedras que también se debe tener cuidado, porque esos también pueden, al calentarse, pueden explotar, romperse, y más peligroso porque son piedras que son a toda velocidad debido por el calor. La madera mojada o las ramas mojadas, ya que no calientan lo suficiente, se demora mucho en calentar porque el fuego las calienta, y también como otros elementos pueden explotar. Lo mismo sucede a la hora de hacer fogones, tratar de no tener cosas mojadas, madera mojada, y lo mismo de las piedras y el bambú. Y también a la hora de hacer fogones es recomendable solo utilizar como combustibles naturales, como hojas secas o este tipo como de hojas que sueltan los árboles que podemos ver en Santa Elena, que son como una yesca. No tener, como ya dije, combustibles como lo son el alcohol, ya que estos son muy difíciles de utilizar y pueden ocasionar accidentes muy peligrosos. Excelente, Juanita. Pero entonces, ya teniendo y recopilando todo, ¿cierto? Y que hemos analizado esos aspectos positivos y las prevenciones, ¿qué aspectos negativos podemos tener en cuenta a la hora de hacer un fogón o una fogata? Para esto, entonces, Valeria López nos va a comentar qué impacto ambiental tiene una fogata o un fogón de supervivencia. Lo primero que pasa cuando uno hace un fogón de supervivencia, que uno está en un campo de ventilación sobre el suelo, es que suele quemar por donde se hace. Suele dejar marcas y quema el césped donde se hace. También de que se debe tener en cuenta que las hojas no se pueden quemar, porque ya cuando las hojas se queman generan un humo que es muy contaminante, pero eso es ilegal. Quemar hojas, y pues como tal, el fuego si no se sabe controlar, puede generar accidentes forestales y dañar como el ecosistema que hay, dañando la fauna y la flora. Excelente. Entonces, pues con todo lo que hemos analizado y con todo lo que hemos visto en cuanto a la forma de hacer una fogata, sus funciones positivas, negativas, prevenciones, ¿qué es una fogata para un scout, cierto? ¿Qué hace del scout una fogata? ¿Cuál es la visión del scout frente a ella? ¿O un fogón? Entonces, nuestro invitado,
Juan Ateortúa nos va a comentar qué es la fogata para un scout. Juan. Hola Rax y hola a todos. Bueno, el significado de una fogata para los scouts, pues sería más allá de solo una fuente de luz y de calor, sino como también un lugar para reunirnos todos, como, sí, como una familia y como, sí, así en amistad. Entonces eso es. Exactamente, Juan. Como ya has contado, para nosotros que somos de scout, la fogata sirve como centro de encuentro para nosotros como unión. Entonces, siempre hay en el campamento un lugar o un espacio para ese tipo de momentos, donde hacemos una fogata grande, donde nos abrazamos todos, donde hacemos un círculo, cantamos, ¿cierto? Cantamos al fuego, ¿cierto? Como el espíritu que se representa para nosotros. Entonces, en este momento vamos a tener una pequeña intervención de nuestro jefe, Sebastián Rivera. Gracias, Rax. No, lo que les iba a contar es que hay algunos elementos a tener en cuenta desde la vida y el código al aire libre que hay que tener súper presentes si hacemos un fogón, cualquier tipo de fuego o una fogata. Lo principal es respetar las normas del lugar donde estemos. Entonces, si en ese sitio no se puede hacer fuego, pues respetar eso y si no lo permiten, no hacerlo. Lo segundo es proteger la biodiversidad del entorno en el que estamos. Entonces, como decía muy bien ahorita, vale no permitir que se queme la zona o que esto pueda generar algún impacto en el ecosistema de algún animal que pueda tener su hábitat o su casita cerquita. Importante para eso, construir una barrera protectora del fuego o la fogata para que en caso de que se presente algún accidente, el fuego no arrastre o afecte el entorno. También hay que tener una distancia segura, siempre saber que, pues, siempre mantener el respeto por el fuego para que podamos tener actividades seguras. Eh, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia hacer un fuego o una fogata debajo de árboles, primero porque el fuego los mata y segundo porque podemos generar un impacto o un daño al ecosistema importante, produciendo un incendio forestal. Y por último, evitar hacer combustible. Los scouts tenemos la suficiente técnica para controlar, generar y mantener una fogata sin la necesidad de algún otro combustible que pueda ser contaminante, dañino, peligroso y sobre todo que nos permita estar en torno al fuego. Muchas gracias a usted, Sebas. ¿Qué pasa con esas fogones a la hora y con esas fogatas a la hora de aplicarlos en el campamento? Entonces, por ejemplo, yo voy a contar una anécdota que siempre nos pasa y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, a los scouts y a todo el mundo que hace una fogata siempre pasa algo que es muy particular. Y es que usted es una fogata y para donde usted está el humo. Si usted se corre y el humo lo sigue, da 3 vueltas y está las 3 vueltas con usted. Entonces hay que tener en cuenta el espacio. ¿Cómo así? Si yo hago una fogata dentro de un refugio y tengo el plástico, lo más probable es que a mí me sofoque el humo y me ardan los ojos porque el humo solo sale para el mismo lado. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. No hacerlo en espacio cerrado, en espacio abierto, donde digamos podemos evitar el humo aunque este nos siga. Por eso, adicionalmente, vamos a tener otra anécdota sobre las fogatas y fogones que va a ser nuestra intervención Laura Sánchez. Laura, ¿qué anécdota tenés para contarnos sobre tu experiencia con las fogatas y fogones? Bueno, pues me ha pasado siempre pues eso de que el humo casi siempre me sigue y pues eso es como muy aburrido. Y pues la otra anécdota es que pues una vez estaba en un campamento y estamos haciendo pues una fogata
pero resulta que no estaba prendiendo ni con alcohol, ni con combustible, pues obviamente con un jefe. Y pues eso era como muy frustrante porque estaba anocheciendo y necesitamos la fogata. Entonces fue como algo muy maluco, pero al final nos prendió Qué pena, pero eso fue en qué unidad. en la aldea. En la tropa eso no pasa. Excelente. Después de esa aclaración que nos dio nuestro jefe de tropa, Sebastián Rivera, aunque me llaman por interno y nos comentan que nuestra consejera Lili nos va a hacer una intervención sobre la fogata y los fogones. 3 intervenciones ahí de ñapa nos va a regalar la consejera Lili. Bueno, realmente no son intervenciones, son preguntas. La primera es, ¿qué es lo más recomendable como iniciador del fuego? La segunda es, ¿qué tipo de fogón es óptimo para una zona lluviosa? Y por último, es basado en el principio de cuidar la naturaleza del escultismo y viendo que las fogatas y fogones impactan el medio ambiente, ¿piensan que el escultismo debería reevaluar esta tradición? Listo. Teniendo en cuenta las preguntas, nuestro invitado, Juan Esteban Cavi, nos va a hacer alusión a esas preguntas con su respectiva respuesta. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo creo que este es un tema muy, muy, muy importante para todos los scouts. Y respondiendo la pregunta las muy buenas preguntas que nos hace Liliana, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, un iniciador que es fundamental para todos los scouts, que podemos cargarlo con seguridad, probablemente es la parafina. Digamos que lo podemos cargar con seguridad porque cuando está en estado sólido, pues es seguro cargarlo en nuestro morral y de alguna manera podemos combinarlo con algodón o con mechas o con otros elementos que nos permiten de pronto hacer una combustión mucho más fácil y es duradera. Entonces, por ese lado nos sirve también. Lo otro es cómo hacemos nosotros entonces para tener un fogón en clima frío. Digamos que podemos tener entonces la combinación de la parafina junto con el cartón y digamos los fogones de supervivencia que nosotros a veces le llamamos mechero, ese puede ser utilizado digamos de manera eficiente en cualquier clima, incluyendo el frío. Y lo bueno de la parafina es que cuando le cae agua, pues no le pasa nada, no va a dañar, digamos, obviamente si está apagado, ¿cierto? Cuando está prendido ya se convierte en un potencial peligro, pero cuando está apagada la parafina, le cae agua, que es muy normal en climas fríos, entonces después, una vez la sequemos, puede prender sin ningún inconveniente. Y lo otro, más que si podemos reevaluar o no los fogones, yo creo que el fuego será siempre muy importante, no solamente para alimentarnos, sino también para subir la moral y podernos reunir, sino que es más realizar pedagogía a todas las personas que no solamente son scouts, sino que son campistas, que les gusta caminar, que les gusta hacer muchas cosas, para que aprendan el uso adecuado, como lo decía ahorita Sebastián, del terreno, de las condiciones del clima, que si sabemos que inclusive no solamente es hacer una fogata, sino los desechos que dejamos alrededor de una fogata, no podemos dejar vidrio, no podemos dejar cerillas encendidas porque podemos causar un incendio forestal. Entonces yo creo que es tener mucha conciencia, autocuidado, y lo otro es pensar siempre en las personas que vienen ahí detrás para que puedan conservar y disfrutar también el entorno donde nosotros también disfrutamos. Listo, como este podcast tiene tantos invitados, tiene tanto público, uno de nuestros invitados quiere aportar una anécdota más para la audiencia. Entonces, Juanita López nos va a comentar una anécdota adicional. Bueno, eso pasó. Yo recién llegada a la tropa, una patrulla
se las dio pues como, quiso ser diferente a las demás patrullas y llevó uno de los combustibles no naturales, conocido como alcohol. Ellos haciendo el desayuno, nomás estaban como los recién llegados y no estaban ni el guía ni el subguía. Y pues quisieron intentar y utilizaron mal el alcohol. Así que con el fuego, o sea, porque lo pusieron muy cerca, el envase con el alcohol al fuego, explotó. Entonces, en la escena estaban 3 chicos, uno salió ileso, otro se prendió fuego a la camisa y un poco a la cara, reaccionó rápido y se estrelló, bueno, no se estrelló, se tiró al suelo contra la hierba seca para apagar el fuego. Y al otro, lastimosamente, le cayó un pedazo de vidrio en el pómulo, aquí, y él sí se tuvo que retirar por cuestiones de salud. Excelente, Juanita. Yo creo que esto nos sirve como experiencia a nosotros y para la gente que nos escucha, para tener en cuenta qué no hacer en el momento en el cual hacemos las fogones y fogatas. Como último, para cerrar este excelente podcast, nuestra invitada Carolina Bernal va a realizarnos una pregunta a nosotros. Carolina. Buenas noches, gracias. Yo quería preguntar ¿cuál es la forma adecuada para apagar una fogata? Excelente pregunta, Carolina. Pero más interesante la respuesta que nos va a regalar Sebastián Rivera. Sebastián Rivera. Para responderle a Carlos, lo principal es que siempre debemos tener en cuenta como parte fundamental del proceso de encendido de una fogata, que también hay un proceso de apagarla. No hay que dejar que una fogata arda ahí toda una noche o que ya nos vayamos y la fogata siga ahí sin la supervisión de nadie. Entonces, lo primero o el método más útil es agua. Échele agua a una fogata para que se apague, pues saldrá mucho humo, pero es el método más efectivo. Cuando ya no haya llama, lo que podemos hacer es tratar de separar el corazón de la fogata, obviamente con toda la seguridad del caso, para que ésta se mantenga disminuyendo su calor. También podemos hacer es, pues nunca permitir que una persona que no tiene conocimiento o no tiene las habilidades para apagar o intervenir en una fogata o en un fuego, lo haga, porque eso sería generar un riesgo innecesario. Y por último, pues no arrojar basura, no creer que es un espacio para deshacerse de las cosas, sino que hay que respetar el momento y si es un fogón, pues que es para nuestra cocina, y si es una fogata, pues es para calentarnos y para tener un momento diferente en un campamento. Entonces yo creería que agua y en su efecto, pues pegarle una orinadita a eso no estaría de más. Excelente, Sebastián. Entonces, yo creo que con esas aclaraciones y con todo lo que hemos venido hablando en este podcast sobre las diferencias, sobre qué es una fogata, un fogón, sobre sus cuidados, sus prevenciones, su impacto ambiental y las anécdotas que hemos podido percibir en este podcast, creo que es más que suficiente que hemos terminado el podcast del día de hoy. Igualmente nos seguiremos viendo el próximo miércoles con un podcast nuevo, con un tema nuevo a la misma hora. Entonces, a los invitados, muchas gracias por su intervención, al público que pudo asistir a hacer preguntas, más que agradecidos, y nos estamos viendo el otro miércoles. Muy buenas noches. La primera, aquí está, Team Eden Podcast, siempre listos.